Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un episodio más de su programa La Voz del Islam, que es una producción del Centro Islámico Boliviano para poder presentar a los hispanoparlantes conocimiento del Islam de boca de los mismos musulmanes, las personas que practican el Islam. El objetivo de nuestro programa es que usted conozca el Islam, conozca su religión, su cultura y el aporte a la civilización mundial de la humanidad. Aprovecho para darle la bienvenida al profesor Israel, que se va a encargar de comunicarnos las diferentes preguntas que llegan a nuestro medio. Assalamu alaikum, profesor, ¿cómo está usted? Alaikum salam, Sheikh Isa, y gracias una vez más por invitarme a nuestro programa. Nos llegó una consulta muy interesante, Sheikh, y que empieza así. ¿Qué es la sunna? Muy bien. Recordemos que estamos hablando sobre la Sharia islámica y estamos hablando sobre las fuentes sobre las cuales se apoya la Sharia islámica. Ya mencionamos al Sagrado Corán, que es la palabra literal de Dios revelada literalmente al profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, así como se reveló antes el Evangelio al profeta Jesús, la paz sea con él, o se reveló el Torá al profeta Moisés, la paz sea con él. Entonces, ¿qué es la sunna? Sunna es una palabra árabe que significa tradición. Sunna significa los usos y costumbres de alguien o de un pueblo. En este caso, ¿a qué usos y costumbres nos estaríamos refiriendo? Específicamente en el Islam nos referimos a las costumbres que estableció el profeta Muhammad como forma de vida. Si ustedes se fijan, la persona que mejor comprende el Sagrado Corán de entre todos los seres humanos es aquella persona que recibió la revelación. El profeta Muhammad entonces es el ser humano que mejor comprende la revelación coránica. Y la vida, el ejemplo vivo del profeta Muhammad, su comportamiento nos va a indicar a nosotros cómo se interpreta el Sagrado Corán. En ese sentido, la sunna es la sunna del profeta Muhammad. Es su ejemplo vivo que nos enseña a nosotros cómo se debe interpretar el Sagrado Corán. La sunna entonces vendría a ser una suma de todo lo que el profeta Muhammad hizo, dijo o aprobó durante su vida. Y de ahí nosotros vamos complementando las diferentes aleyas del Sagrado Corán que tocan diferentes casos de la legislación islámica. Deseo recordarles también que el Sagrado Corán indica claramente que se reveló el Corán y también se le reveló al profeta Muhammad una revelación similar, pero que no viene literal como la del Sagrado Corán, sino que entró en el profeta Muhammad, en su espíritu, y le permitió a él comprender la esencia del mensaje y vivirlo para nosotros. Entonces, el Sagrado Corán es complementado por la sunna del profeta Muhammad y sobre todo es explicado para nosotros a través de la sunna. El ejemplo vivo del profeta nos muestra cómo se vive el Corán, cómo se lo aplica en nuestras vidas. Y también no está de más decirlo, si usted lo toma en cuenta, profesor, el Sagrado Corán es una carga pesada porque hay muchos preceptos, ¿no es cierto?, que se nos revelan, hay muchos temas que son serios, graves, en demasía. Por ejemplo, cuando se habla del apocalipsis, el fin del mundo, cuando se habla del juicio de Dios y que algunas personas van a ir al infierno y que van a sufrir eternamente en el infierno, son temas muy pesados, son temas muy graves. Entonces, la sunna del profeta Muhammad nos muestra cómo nosotros podemos lidiar con esto, cómo podemos vivir llevando a la práctica lo que Dios nos revela en el Sagrado Corán. Esperamos que haya sido una respuesta
satisfactoria y que sea útil para aquellos que buscan conocimiento. Gracias, Sheisa. Como siempre, seguimos en la misma línea con la siguiente consulta. ¿Cómo se recopiló la Sunna? Muy buena pregunta. La Sunna es la vida del profeta Muhammad y sin embargo, inicialmente el profeta temía que la gente mezcle lo que era su vida de él con lo que eran las aleyas y versículos del Sagrado Corán. Entonces le ordenó a sus discípulos que no registren por escrito de él, sino el Sagrado Corán, para evitar que haya toda mezcla o alteración del texto coránico al interpolarlo, al mezclarlo con algunos relatos de la vida del profeta, que es posteriormente, digamos, cuando nosotros observamos lo que sucede en el Evangelio, vemos que claramente se ha interpolado y se ha mezclado lo que es la palabra de Dios predicada por Jesús, la paz sea con él, junto con algunas anécdotas o historias educativas, digamos, de la vida de Jesús. Entonces el profeta Muhammad quería evitar eso y prohibió que se ponga por escrito su vida, así que el proceso de registro escrito de la Sunna es muy posterior al Sagrado Corán. Durante décadas los musulmanes solamente escribían el Corán y se relataban verbalmente, oralmente, las diferentes cosas que el profeta decía, hacía o aprobaba a manera de explicación y aplicación práctica, implementación del Sagrado Corán en la vida diaria. Los primeros textos escritos, no sé por qué siempre el ser humano lo lleva, digamos, el registro hacia lo que está escrito, el registro material, cuando en realidad también hay un registro en los corazones, ¿no es cierto?, que la gente se aprendía de memoria qué era lo que el profeta decía, qué era lo que hacía, lo que aprobaba, etc. El primer registro escrito que tenemos del Sagrado Corán es un libro de el imam Malik ibn Anas, que era uno de los juristas más famosos de la ciudad de Medina. Este es el primer registro escrito que ha llegado hasta nosotros hoy. Sin embargo, en otros textos de la historia de la jurisprudencia islámica hay mención a textos anteriores al texto del imam Malik ibn Anas. Este texto del imam Malik se llama Al-Muwatta, que significa el camino, el sendero, que era el sendero de vida del profeta Muhammad. Y este texto se vio la luz, digamos, poco antes de cumplirse el segundo siglo después del profeta Muhammad. Sin embargo, dentro de lo que es la historia de la jurisprudencia, ya hubo textos anteriores, solo que se fueron perdiendo a través del tiempo porque con la evolución de los distintos textos de Hadith fueron quedando fuera de uso, digamos. Esperamos que esta respuesta sea satisfactoria y sea útil para aquellos que buscan conocimiento. Gracias, Sheisa. Y acotarle también que la Sunna es la guía perfecta de obediencia a Alá. Tenemos otra consulta que dice así: ¿cuáles son los textos más importantes? Muy bien. Los textos más importantes en el sentido de que históricamente se los ha considerado referentes o se han convertido en referentes respecto a lo que el profeta dijo, hizo o aprobó, son los siguientes. El que se lo considera tal vez la piedra fundamental de las obras que tratan sobre los relatos que se hacen sobre el profeta, es un texto que se llama Sahih, ¿sí? Sahih al-Bukhari,
que significa lo auténtico recopilado por Al-Bukhari. Este Al-Bukhari, ¿sí?, es un sabio musulmán que pertenecía tal vez a la etnia persa o a la gente del centro de Asia, y él recopiló diferentes relatos, ¿sí?, que se hacían sobre el profeta Muhammad, junto con las cadenas de transmisión de estos relatos, y se puso como requisito que sean solamente los auténticos, es decir, que aparte de otros relatos que podían ser dudosos o falsos, él solamente recopiló los auténticos. Posteriormente tenemos otro libro que se llama Sahih Muslim, que vendría a ser también una enciclopedia de muchos tomos que registra solamente los relatos autentificados por el imam Muslim, que también pertenece a los persas o a la gente del centro de Asia, pues nació en la ciudad de Naisabur, en el centro de Asia. Tenemos también el libro que llamamos Al-Muwatta, que es el más antiguo y es uno de los más valiosos también, del imam Malik ibn Anas, un jurista de la ciudad de Medina, la misma ciudad donde vivió y murió el profeta Muhammad después de haber migrado desde la Meca. Hay diferentes formatos, hay libros que se refieren solamente a los relatos autentificados, otros recopilan toda clase de relatos dudosos, auténticos y otros de falsedad manifiesta. Tal es el caso de Musnad al-Imam Ahmad. Al-Musnad, que significa un relato que tiene cadena de transmisión, sin importar qué tan auténtica sea. Y así tenemos diferentes textos que van satisfaciendo las diferentes necesidades de los eruditos, de los historiadores, de los que nos presentan a la sunna para que nosotros aprendamos de ella. No es la intención aquí profundizar mucho sobre esto, pero ustedes deben saber que la sunna tiene varias ciencias que la sirven y se encargan de autentificar históricamente, documentar qué de cierto tiene cada relato sobre el profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Gracias, Sheikh Isa. Y nos llega la siguiente consulta. ¿Qué es el hadiz? Ese era el ladrillo que faltaba. Bien, un hadiz, la palabra hadiz significa buena nueva o algo nuevo, un relato nuevo. Un hadiz es un relato que se hace desde la época posterior al profeta Muhammad, remontando a través de una cadena de transmisión hacia el profeta Muhammad en vida, donde se nos cuenta algo que el profeta hizo, dijo o aprobó. Los hadices entonces se parecen a algunas versiones de los evangelios, como por ejemplo el evangelio de Tomás o diferentes evangelios, donde se ve que hay una cadena de transmisión, que dijo Tomás, que dijo Jesús, la paz sea con él. Entonces los hadices vienen así. Dijo, por ejemplo, el imam Malik, que le relató Nafi', su maestro, que le relató Abdullah ibn Umar, un discípulo del profeta Muhammad, que dijo el profeta Muhammad, tanto. Entonces, el hadiz vendría a ser el relato básico con el cual se construye el conjunto de la sunna. Los hadices son de varias graduaciones o niveles de autenticidad. Hay hadices que son evidentemente falsos, inventados por alguien en algún momento de la historia. Otros hadices son aceptables porque tienen distintas cadenas de transmisión y unas son auténticas y otras son dudosas, por ejemplo, pero en total ese relato se lo considera aceptable para poder trabajar con él en otras ciencias islámicas. Y finalmente tenemos los hadices auténticos,
que se dividen también en varias categorías. Hay auténticos relatados por un solo discípulo del profeta, hay auténticos relatados por varios discípulos del profeta y que incluso en algunos casos llegan a tener el mismo grado de autenticidad irrefutable que tiene el Sagrado Corán, pero estos son unos cuantos, ¿no? Hadices. Bien, entonces el hadiz es un relato cualquiera que se remonta al profeta Muhammad y que nos dice, nos enseña lo que el profeta hizo, dijo o aprobó. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria para los que buscan conocimiento. Gracias, Sheisa. Tenemos una consulta más que dice así: ¿es infalible la sunna? Caramba, las preguntas están cada vez más buenas. Bien, en base a lo que se ha ido explicando, podemos ver que el conjunto de la sunna, incluyendo los relatos que son falsos, los relatos que son dudosos, no puede ser infalible. No puede ser infalible. Pero si nosotros hacemos un estudio crítico de cada uno de los relatos y vamos recopilando los auténticos, poco a poco, conforme se va haciendo más sofisticada esta recopilación, conforme se va haciendo más profunda la crítica al texto mismo o la crítica a las cadenas de transmisión, el estudio de los relatores, ¿sí? El estudio de las circunstancias, el efecto, la importancia de cada relato, nosotros poco a poco nos vamos acercando a cierto grado de autenticidad, pero no podemos decir que sea infalible el relato. Es decir, que por el hecho mismo de que los hadices no son la palabra literal de Dios, sino que son relatos históricos hechos por personas, seres humanos infalibles, las personas a veces pueden cambiar lo que habían aprendido o habían memorizado, y otras veces pueden contextualizar de una manera errada, o también se pueden olvidar de partes del relato. Entonces, la sunna no es infalible en todo su conjunto, pero sí nos aporta una gran explicación de lo que el Sagrado Corán quiere decir. El Sagrado Corán no se puede conocer, no se puede estudiar a profundidad sin la sunna, que en sí misma no será 100% infalible, pero sí es un documento absolutamente necesario para toda aquella persona que desee estudiar el Corán. El que quiere conocer el Corán, el que quiere comprenderlo, no lo podrá hacer jamás si no recurre a la sunna y a los hadices auténticos que forman parte de esta. Gracias, Sheisa. Tenemos una última consulta que dice así: ¿hay libros de sunna en español? Sí, gracias a Dios, en idioma español tenemos varios libros de registro de la sunna. Tal vez el más importante es la traducción al español de Al-Muwatta, del Imam Malik. Después tenemos un gran proyecto de unos hermanos en Argentina, que es la traducción al español de Sahih Muslim, que fue realizado por un conjunto de muy eficientes hermanos en Buenos Aires. Y también tenemos una traducción de As-Sahih del Imam Al-Bukhari, que está en su versión sumarizada, es decir, resumido, pero en general son esos los tres libros más importantes que han sido traducidos al idioma español. Hay otros proyectos, por ejemplo, existe una traducción al español de algunos libros que hablan sobre las virtudes de las buenas obras, pero todavía no hemos podido pegarle una revisada, digamos, decente al texto como para que podamos apreciar su valor, como para que podamos recomendarlo o no tal vez. En fin, se están haciendo varios proyectos de traducción. Tenemos conocimiento de un proyecto de traducción del libro As-Sunan
del imam Abu Daud también. Entonces, gracias a Dios, tenemos los referentes más importantes del hadith, los referentes más importantes de la sunna en idioma español, ya se han ido traduciendo al idioma nuestro. También hay libros que son pequeños, que recopilan una pequeña cantidad de hadices clasificándolos por su importancia. Tenemos, por ejemplo, los 40 hadices del imam An-Nawawi, que es una traducción bastante antigua ya en español. Tenemos también otro libro de los 40 hadices también del imam Ibn Rajab, de la editorial IPH, si no me equivoco. Entonces tenemos, aparte de las enciclopedias básicas, los referentes, digamos, científicos de la sunna, que ya se están traduciendo al español, tenemos también libros específicos que eligen una cantidad menor de hadices con algún fin, con algún objetivo ya mucho más específico, y gracias a Dios hay una gran cantidad de estos libros, siendo los más principales estos libros de los 40 hadices que se los denomina, porque era como la elección o la selección personal del imam An-Nawawi de cuáles serían los 40 hadices más importantes para la vida del musulmán, para aportarle sobre la vida del profeta Muhammad. Esperamos que esta respuesta sea satisfactoria, esperamos poder contar cada día con más libros en español sobre la sunna del profeta Muhammad para que podamos comprender con mayor profundidad cuál es el mensaje vivo, el ejemplo vivo. Recordemos que el Sagrado Corán dice que tenemos en el profeta Muhammad un rol, un modelo ejemplar para que nosotros podamos imitar. Los invitamos a asistir a otro episodio de La Voz del Islam y no se olviden que pueden dirigir sus preguntas a las direcciones que aparecen en pantalla y hasta una próxima ocasión, inshallah. Wassalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.